Hola, bienvenidos a su devocional Leche y Miel. Soy Carito Heraldes y hemos estado estudiando respecto a la vida y las enseñanzas que nos ha dejado el apóstol Pedro para nuestras vidas. El título de hoy para este devocional es Alguien necesita que ores por él. Si no te has visto los devocionales anteriores, te invito a que hagas clic en la i para que puedas enterarte y aprender mucho más sobre la vida del apóstol Pedro, que es una enseñanza para cada uno de nosotros. La gente algunas veces nos recuerda o nos identifica es por nuestras equivocaciones. Pero hoy vamos a mirar al apóstol Pedro de otra manera y con otros ojos. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer un pequeño resumen de lo que fue la vida del apóstol Pedro antes de los hechos? Vemos de que Pedro fue uno de los apóstoles del Señor Jesucristo, fue uno de los testigos de la resurrección de la hija de Jairo. Pedro estuvo presente en la transfiguración del Señor Jesucristo. Él ayudó a preparar la última cena. Pedro caminó sobre el agua. Pedro fue el que respondió quién era el Señor Jesucristo y dijo que Él era el Mesías y el Hijo del Dios viviente. Y Pedro podemos verlo con un carácter intrépido, sagaz. Podemos verlo impulsivo en muchas áreas o facetas de su vida. Pero hoy vamos a ver a un Pedro que ya fue lleno del Espíritu Santo, un Pedro restaurado, un Pedro que inicia su ministerio en el libro de los Hechos, y vamos a dar un breve repaso sobre la obra en el ministerio de Pedro. Aquí vamos a ver a un Pedro transformado, a un Pedro que recibió el poder del Espíritu Santo, a un Pedro que Dios lo equipó, Dios lo preparó, Dios le dio habilidades y destrezas para desarrollar y desempeñar el ministerio por el cual Dios le había preparado y lo había formado, y Dios lo apartó y lo equipó para él desarrollar ese ministerio que Dios había colocado en sus manos. Ahora vamos a ver a un Pedro completamente diferente, actuando bajo ese poder y bajo esa convicción en su espíritu y en su alma de quién era el Señor Jesucristo. En el libro de los Hechos vemos a un Pedro que nada ni nadie lo detenía. Vemos a un Pedro valiente, a un Pedro lleno de propósitos, lleno de visión, lleno de fe, lleno de autoridad, y vemos a un Pedro usado con poder por parte de Dios para desarrollar ese gran ministerio que Dios había destinado para Pedro o había preparado para él. Y vamos a hacer un pequeño resumen. En Hechos 2, a partir del verso 14, Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud: escuchen con atención todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén. Y les habla Pedro sobre la profecía del Espíritu Santo que estaba en el libro de Joel, y les habla del ministerio del Señor Jesucristo, de cómo él iba a ser traicionado, crucificado en la cruz, muerto y resucitado, porque la muerte no pudo retenerlo. En el mismo capítulo de Hechos 2, versos 37 y 38 y 41 de la Nueva Traducción Viviente, dice que las palabras de Pedro traspasaron el corazón de todos aquellos que le estaban escuchando, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos de hacer? Pedro contestó: cada uno de ustedes debe de arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Y los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. En Hechos capítulo 3 vemos el primer milagro público hecho por Pedro. Él sana a un mendigo cojo. En el verso 9 y 10 Toda la gente lo vio caminar y lo oyó adorar a Dios, a este mendigo cojo. Cuando se dieron cuenta de que él era el mendigo cojo que muchas veces
había visto junto a la puerta hermosa quedaron totalmente sorprendidos. Pedro vio una gran oportunidad en ese momento para predicar el evangelio de las buenas nuevas. En Hechos capítulo 4 vemos a un Pedro que se levanta frente a todo lo que Pedro había hecho y realizado. Se levantó una primera oposición en contra de Pedro. Y esa oposición, los sumos sacerdotes, ellos se preguntaban: ¿cómo es que un pescador predica de esta manera y sana enfermo? Entonces le hicieron un concilio y lo meten a la cárcel. Pero no pudieron detenerlo, pero muchos de los que habían oído el mensaje que Pedro había dado, creyeron. Así que el número de creyentes ascendió a 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Los del concilio le preguntan a Pedro que con qué autoridad él hacía todas estas cosas. Y Pedro responde en Hechos 4:10. Déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos. En Hechos capítulo 9, Pedro viaja a una ciudad llamada Lida y allí sana a un hombre que llevaba 8 años lisiado. Y también se va a la ciudad de Jope y resucita allí a una mujer llamada Tabita. Hechos 10 nos habla que Dios manda a Pedro hablarle del evangelio a un romano. Y entonces Pedro entiende por primera vez que el evangelio no solamente era para salvación de los judíos, sino que también el evangelio era para salvación de los gentiles. Vemos nosotros entonces a un Pedro con un mover, vemos a un Pedro con autoridad, a un Pedro que oraba por otros, a un Pedro que hacía milagros, a un Pedro que predicaba, a un Pedro que llevaba el mensaje de salvación, el mensaje de la cruz, el mensaje de Jesucristo para salvación, arrepentimiento y bautizo de todo aquel que creía, pero también mostraba esos poderes que habían sido dados por el Espíritu Santo para llevar a los corazones y a los cuerpos de las personas sanidad y liberación. Vemos un ministerio en pleno, vemos un ministerio florecido, vemos a un Pedro que trabajaba permanente y constantemente. Tal vez tú tienes algunos Pedros alrededor de ti, unos Pedros que predican la palabra, a unos Pedros esforzados, a unos hombres o mujeres que están trabajando día a día en enseñar la palabra de Dios, en llevar ese mensaje de salvación, ese mensaje para que las personas reciban sanidad, no solamente física, sino sanidad emocional, sanidad del alma, y que esas vidas sean restauradas por el poder de Jesucristo. ¿Conoces a pastores, conoces a hombres y mujeres que han dedicado su vida a servirle a Dios y a llevar ese mensaje de salvación? Entonces has tenido o tienes a un Pedro contigo. Pero ¿qué es lo que vemos nosotros en el capítulo 12 de Hechos? Aquí vamos a ver una situación especial y particular. Y es que cuando hay alguien que está desarrollando un ministerio como el que acabamos de describir, siempre van a haber personas que van a estar representadas como Herodes Agripa I. Herodes Agripa I era un hombre que se oponía a que el ministerio del evangelio, la proclamación de las buenas nuevas se hiciera, se desarrollara. Era un hombre que se oponía a que la palabra de Dios fuera expuesta. Hay personas que representan el espíritu de Herodes. Y ese espíritu de Herodes es aquel que se opone a que los líderes de la iglesia, a que los pastores, aquellos que tienen la misión que ha sido encomendada por el mismo Dios de ir y proclamar las buenas nuevas de salvación,
Se levanta un Herodes para impedir la obra de Dios, para impedir que los otros sean salvos, para impedir que el evangelio se lleve, para impedir que unos sean bautizados. Se levanta un espíritu de Herodes que maquina, un espíritu de Herodes que piensa cómo detener la obra, cómo detener que los demás sean salvos, cómo detener que la obra del Señor sea ensanchada y sea promovida por todo el mundo y en todo lugar. Se levanta ese espíritu de Herodes, un espíritu de Herodes que se cree superior, aún que puede de una manera orgullosa y soberbia creerse que es Dios o que tiene poder para detener o para retener la obra del Señor. Un Herodes que busca fama, un Herodes que busca perseguir y destruir y acabar y planear la destrucción de aquellos hombres y mujeres que le sirven a Dios. Este hombre, Herodes Agripa I, fue el que mandó a matar a Santiago, el discípulo del Señor Jesucristo. Y este Herodes es el que también planea llevar a la cárcel a Pedro con el plan perverso, con la intención de ejecutar a Pedro y hacerle un juicio público. Y eso lo encontramos allí en Hechos 2. Hola. Este devocional del día de hoy es bastante largo y hemos decidido hacer parte A y parte B. Hoy vamos a estar mirando solamente la parte A, pero te invito a que estés alerta, a que estés atenta con la parte B, que la vamos a pasar mañana, y no te lo pierdas porque el tema está súper interesante. Dios te bendiga y permanece con nosotros.